Okay, ready? Amén, amén, amén. Shalom a todos en esta hora. Les saluda el hermano Juan. En esta hermosa noche de Shabbat, Dios los bendiga a todos de una manera muy especial. Los saludamos desde acá, de nuestros estudios el día de hoy. Shabbat Shalom a todos los hermanos que nos ven a través de los medios sociales. El Creador, el Eterno, el Dios de Abraham, Israel, Isaac y Jacob los bendiga a todos de una manera muy especial. Este día es un día de Shabbat, estamos celebrando, estamos en el día, hoy es el día 21 del día del Omer. Estamos en el conteo de los días del Omer, contando los días para llegar a la fiesta Salmoed de Shavuot, la fiesta de las semanas para todos los que nos ven a través de los medios sociales. Estamos en el conteo de los Omers, estamos llevando el conteo de los Omer para obedecerle las ordenanzas del Creador. Es una orden del Eterno. Quien obedezca a Él vivirá, quien no obedezca a Él será llamado culpable en el día del Señor.
Ese día aquellos que piensan que van a ir al reino de los cielos solamente con estar levantando las manos un día domingo, no lo van a lograr, porque necesitamos obedecer las ordenanzas del Creador. Es para todos el Evangelio del Reino, es para todos. El día de hoy la Torah es para todos aquellos que abren sus corazones, aquellos que tienen hambre, y sed de justicia del Eterno, vivirán, tendrán salvación y vida eterna. El que Dios los bendiga a todos los que se conectan a través de los medios sociales. Muchas gracias a todos, de una manera muy especial en esta hora. Saludo a todos los hermanos que nos ven a través de por los medios de Facebook Live. Gracias a todos. Esta semana que pasó tuvimos una enseñanza poderosa de la Torah y muchas personas tuvieron el acceso a ellas. Quiero agradecerles a todos de una manera muy especial. Así es que estamos en el día de Shabbat. El día de hoy es el día 12 del calendario del mes de Iyar. Les hablaba hace como unos 2 fines de semana atrás que estamos en el mes de la sanación, en el mes de sanar. En lo que crean en la Torah pueden ser sanos. Es el mes que el Creador dejó para la sanación de nuestras almas. Es que a todos aquellos que tengan ese amor hacia la Torah podrán tener salvación, podrán tener sanidad, podrán tener todo lo que pidan en el nombre de Yeshua HaMashiach. Tendrán todo lo que el Señor les ha ofrecido que van a tener. Quien no obedezca a las ordenanzas del Eterno, los moed de las fiestas del Creador, conforme la Torah lo ordena, el Señor dice que ese día dice el Señor, yo les declararé que no los conocí nunca. ¿Por qué nunca los conocí? Porque nunca quisieron obedecerle los mandamientos del Eterno. Nunca. La gente se llama iglesia primitiva, la gente se llama iglesia que somos la primera iglesia que nació en Pentecostés, etc. Y no saben del conteo del Omer, no saben de las fiestas de Shavuot, que son las fiestas de la semana. No lo entienden y se dicen que son la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. El día de hoy yo traigo una enseñanza súper poderosa que quebranta todos esos argumentos de la gente que dice que ustedes son la iglesia primitiva. Porque el creyente, el cristiano, siempre dice, nosotros somos la iglesia primitiva. Somos la iglesia que nació en Pentecostés, el día de Shavuot. Ni saben cuál es el día de Shavuot, ni saben el conteo del Omer. Y sus líderes religiosos que nos guían a ellos no entienden tampoco. Y no nos pueden introducir en el camino hacia la vida eterna como el Señor dijo que tenían que obedecer. Entonces la gente camina y camina en el Evangelio y sin conocimiento, sin las ordenanzas de la Torah. Y así viven en el mundo creyente cristiano, creyendo que el Señor vendrá y se nos va a levantar a todos en un abrir y cerrar de ojos y se van para el reino de los cielos de vacaciones. Y después, según ellos, la creencia, regresan de nuevo a hacer juicio a la tierra. Y ahí después la vida eterna por los siglos de los siglos. Y la Torah la ponen a un costado, las ordenanzas del Eterno la ponen a un costado y no obedecen. Entonces, para entrar a la salvación necesitamos obedecer. Una de las ordenanzas que el Señor dio es en las ordenanzas de la Torah. Y esto es lo que el Señor ordenó. Y quiero ir rápidamente en esta enseñanza que se encuentra en Juan el discípulo del Señor. Después que la Torah, después que la iglesia fue esparcida, después de un siglo después de la destrucción del templo en el año 70 por Tito, el general gobernador romano, la iglesia se destruye, los discípulos fueron asesinados, unos decapitados, otros, Mateo fue despellejado, Juan tirado en un caldero de aceite hirviendo para quemarlo, y a todos murieron una muerte trágica. Juan, el que escribe Apocalipsis, es el único que muere de muerte natural, porque el Señor lo asigna a él para que él escriba las fiestas del otoño de la venida, que se encuentran en Apocalipsis, la fiesta, los moedín de las fiestas de regreso del Mashiach, el que estamos esperando nosotros, el que regresa, y regresa no a escondida, sino que regresa a vista de todos, con vara de hierro, para hacer juicio a las naciones, y él tiene ahora el control. Así de fácil es la cosa. Quiero enseñarles un pasaje de las Escrituras. El día de hoy estamos en el Shabbat, en el día 12 del mes de Iyar, del calendario de la Torah. Nosotros seguimos la Torah.
judíos y mesiánicos siguen la Torá y se guían bajo los preceptos de la Torá. Esta es la salvación de nuestras vidas. Nada de fuera de aquí podrá salvarnos. Puede decir a una persona, oh, nosotros ya estamos en otra era y estamos bajo la gracia. Gracia no es ninguna Torá, ninguna ordenanza de la Torá que le permite a usted entrar al cielo, al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos deberá obedecer la Torá, definitivamente. Deberá someterse a ella y deberá caminar por ella, andando por ella. Esto es las ordenanzas del Señor. Dice que si tú caminas en mis ordenanzas y mis estatutos, te irá bien todos los días de tu vida. Y vas a alcanzar la salvación. Y vas a enseñar esto a los hijos tuyos también, para que cuando tus hijos te pregunten, tú le vas a decir, nosotros éramos del mundo, nosotros éramos gentiles. Nosotros vivíamos entre las naciones perdidos, adorábamos ídolos, andábamos fuera en el lodo cenagoso, etc. Y le vas a decir a ellos, porque yo soy Jehová tu Dios que te sacó con mano dura de Egipto. Y estas son las ordenanzas de la Torá para la salvación. Y este es el evangelio del reino. Y este es el evangelio, las ordenanzas que predicaron los discípulos, los seguidores de Yeshua HaMashiach. Todos sus discípulos de él fueron encargados en anunciar estas cosas. Se lo voy a mostrar el día de hoy en las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 14 dice así, este es en el Nuevo Testamento. Para las personas, porque yo me he dedicado a enseñar estas cosas a mucha gente que quizás tiene conocimiento, otras gentes quizás no, pero yo me he dedicado a enseñar estas cosas. Sé que el mundo judío, el mundo hebreo, no predican ni enseñan en los Nuevos Testamentos, porque para ellos no es válido, para ellos no tiene mucha validez y tienen mucha razón, porque la Torá es la salvación de nosotros. El Nuevo Testamento es un hecho de la Torá, un cumplimiento de la Torá nada más para enseñarnos a nosotros cómo debemos de cumplirla. Por eso el Señor, cuando Él vino a la tierra, Él dijo, yo les he dado ejemplo a ustedes en todo, para que así como yo he hecho, ustedes lo van a hacer. El Nuevo Testamento es un hecho de la Torá, de las ordenanzas que le fueron dadas a Moisés, a Moshe en el monte Sinaí, para que nosotros las sigamos. Esto no ha cambiado, la historia no ha cambiado, la palabra del Señor no ha cambiado, el Creador no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él sigue siendo el Ales y la Tav, el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era, el que ha de venir. Él es el Todopoderoso. Esto no cambia, esto sigue el mismo ritmo por todas sus generaciones. El cielo o la tierra pasará, su palabra no pasa. Eso permanece para siempre. Cualquiera que le cambie, cualquiera que le ponga, cualquiera que le quite, será llamado culpable. Su propiedad será removida de su lugar de salvación. Así dijo el Señor a Juan: voy a quitar el candelero de tu lugar si no te arrepientes. Entonces, esta es la ordenanza. Juan capítulo 14 dice así, bien importante que nosotros entendamos esto. Dice el Señor así, en el versículo 11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él está ahora hablándoles al pueblo de Israel. Creedme, dice el Señor. De otra manera, creedme por las mismas obras. Estas son las obras de la Torá, las obras que el Señor, que el Nuevo Testamento es obra, un trabajo hecho, como usted va al campo, le da un poco de semilla y le dicen, usted va a sembrar esta semilla y la va a llevar al campo y usted va a la semilla. Y usted siembra esa semilla en el campo. ¿Qué hizo usted? Hizo una obra. Sembró la semilla en el campo. Entonces el Nuevo Testamento es una semilla sembrada de la Torá. Vino de allá, del granero, y fue sembrada. Ahora tenemos una evidencia de la Torá en manuscritos dadas por Mashiach y todos sus seguidores. Y ahora tenemos cartas, y se le llama el Nuevo Testamento, para que nosotros lo
los sigamos y busquemos sus rutas. Porque el Señor dice, ustedes ya saben el camino, qué es lo que tienen que hacer. Ya se les ha instruido basados a la Torá, ya ustedes ya saben lo que tienen que hacer. No pueden inventarse, ni se pueden ustedes crear una institución nueva o una religión nueva, porque esto les va a traer consecuencias. Este mismo problema estaba pasando la iglesia en el principio, después de los que la iglesia fue esparcida en Jerusalén en el primer siglo. Después del año 70, que todos fueron esparcidos, empezó el problema y la Torá cayó en manos de gentiles. La Torá no cayó en manos judías, sino que cayó en manos de gentiles. Y los gentiles empezaron a hacer de la Torá todo lo que se les venía en mente. No entendían los mandamientos, no entendían las ordenanzas, no entendían nada. Incluso el pueblo de Israel, los judíos de la época que tenían que ser exiliados, también ellos dejaron de creer en las ordenanzas del Eterno y siguieron los caminos de los gentiles de la misma manera. Por eso Pablo, el apóstol Saúl, decidió ser enviado por Mashiach para ir a corregir a todo el gentil. Por eso es que el Señor dijo a Saúl, a Pablo, instrumento para mí es para llevar mi Torah, mis instrucciones a los gentiles, porque ellos se han desviado. Ellos se han desviado. La iglesia en el primer siglo solamente no habían gentiles convertidos. Hasta una década después, en la Torá, en el libro de Hechos 10, hay una evidencia donde los gentiles por primera vez conocen a la verdadera camino de la salvación en la Torá. Ahí ven ustedes convirtiéndose a un llamado a Cornelio, su familia, su soldado, convirtiéndose a la Torá. Pedro los ministra, el discípulo, y le dice, bueno, ustedes han decidido hacer esto y esto es para lo que hemos sido llamados. Entonces el Señor dice en el verso 12, de cierto os digo que el que cree en mí, ando un poquito estorbado de la garganta, pero vamos a tratar de hacerlo. Dice el Señor, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si usted dice en su oración en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor usted dice, el Señor dijo aquí, incluso en las ordenanzas del Nuevo Testamento, el Señor dice, si ustedes me llaman Señor a mí, es una palabra que está escrita, usted no la puede cambiar ni le puede agregar. El Señor dice, si ustedes me llaman Señor, si yo soy el Señor de ustedes, van a obedecer lo que yo les he ordenado. Cuando usted ora, dice en el nombre del Señor, Yeshua HaMashiach o Jesús, usted reconoce que Él es su Señor, pero si usted no hace lo que Él hizo, entonces Él no es su Señor. Porque Él dice que el que le llama a Él Señor debe hacer lo que Él ha ordenado. Él dice, si me llamáis Señor, obedecer mis mandamientos. Y esta es la ordenanza que el Creador ha dado. Este es el evangelio del reino que vino a ser llamado para los gentiles, dado por medio de los discípulos, dado por medio de Kefa, el apóstol Pedro, fue el indicado para llevar esta palabra de la Torá a los gentiles. Yo se las voy a mostrar el día de hoy, para que la gente crea y se arrepienta. Estos fueron los mismos que llegaron cuando llegaron los 3,000 levitas que estaban en el templo en el día de Shavuot, en las fiestas de Shavuot. Llegaron y le dijeron a Kefa, a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Eran los del templo, eran los hermanos, porque ellos recibieron una señal. Y la señal que ellos recibieron fue la que ellos demandaron cuando Yeshua llegó al templo y dijo, si tú haces todas estas cosas, danos una señal. El Señor le dice, ustedes son una generación perversa. Ustedes son una generación mala. Ustedes son una generación adúltera. Adúltera no porque anden con mujeres, sino adúltera porque han adulterado la Torá, enseñando como mandamientos de hombres las escrituras, entre comillas. Él le dice, ustedes han cambiado los mandamientos de la Torá por
sus tradiciones de hombres. Eso se los enrostra el Señor, y lo mismo le enrostro yo a ustedes en esta hora. La gente enseña ordenanzas y tradiciones de hombres. La gente no está enseñando la Torá. Una mujer me mandó un mensaje y me dice: pastor, ¿por qué la gente no está enseñando Torá en las iglesias? ¿Por qué no quieren ellos enseñar? Es que Pablo aún dice, ellos ignoran voluntariamente. No es que no sepan, hay muchos hermanos, muchos pastores y líderes y maestros que entienden las ordenanzas de la Torá, pero no quieren dar el brazo a torcer, son cobardes. Prefieren seguir en sus mundos, en sus negocios de doctrinas de hombres, y viviendo y caminando y comiendo de ellas y viviendo perdidamente de ellas, para no enseñar las verdaderas enseñanzas, porque si no se les va a caer el negocio abajo. Entonces la gente no quiere obedecer al verdadero camino, porque ha encontrado que en el camino de los hombres, así como en el libro de los Hechos estaba Simón el mago haciendo grandes milagros, entre comillas, y la gente decía el gran poder de Dios, y ahí vivía ese hombre, ahí tenía su dinero, y así pasaba la vida tranquilo con sus jets privados y carros nuevos todos los años. No les interesa que la gente se pierda por causa de las ordenanzas del Eterno. Sé que estas enseñanzas no son enseñanzas agradables al ojo de los creyentes que van los domingos a sentarse a calentar una banca en una iglesia y a pensar que el Señor les ha escuchado su oración. Estas enseñanzas son para aquellos que en verdad tienen un conocimiento despierto, no por causa del hombre, sino por causa de la Escritura. Porque este es el camino a la salvación. Entonces el Señor mismo dice que el que en Él cree, las obras que Él hace, Él mismo las hará. Y ese dice, aún mayores hará las obras. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahora nosotros vamos a hacer las mayores. Entonces ahora en el verso 15, dice el Señor: si ustedes me aman. Sé que estos pasajes de las Escrituras la gente no les parece agradable. La gente no quiere escuchar los pasajes que los exhorta. La gente no quiere escuchar las predicaciones que encuentran un gancho, un anzuelo. La gente no quiere escuchar donde ellos encuentran un estorbo, un stop, un alto. La gente no quiere escuchar donde hay algo que los detiene a ellos, porque para ellos les ha gustado vivir en un mundo lleno de perdición y una iglesia cómoda donde les aceptan todas sus maldades. Entonces ahora el Señor les dice a ellos claramente en el verso 15: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Estas son las órdenes que el Señor ha dado a los que le siguen a Él. Ahora, la gente que le sigue a Él, si no guarda estas cosas, entonces no me diga que usted va a ir al cielo. No me diga que usted está practicando los mandamientos. Si usted no obedece las ordenanzas del Creador, del Eterno, no me diga que usted está predicando y que usted es la iglesia primitiva, que usted es la iglesia que nació en Shavuot, o que usted es la iglesia que está contando Homer. No me diga usted que usted va para el reino de los cielos. O dirá usted: yo me bauticé en el nombre del Señor y ahora yo soy salvo. No, el bautismo es para el perdón de los pecados. Usted no puede violar la Torá. El apóstol Pedro aún les dice a ellos en una de sus cartas, les dice el apóstol Pedro a ellos: si el Señor no perdonó a los ángeles que fueron más que nosotros, Él no los perdonó. Sino dice que los tiró a cárceles de oscuridad. ¿A dónde vas a quedar tú? Este es el camino, este es el evangelio. Esto es algo distinto al evangelio que se vive allá afuera, el que se manipula allá afuera por los sistemas religiosos, pentecostales, triteístas, monoteístas, etc. Este sistema de religión se practica allá afuera y toda la gente lo está viviendo en carne propia. Y no quieren aceptar el verdadero camino, como estaba la iglesia gentil cuando Pablo fue a hablar con ellos, y ellos se quedaron sorprendidos a ver esta clase de evangelio que se estaba predicando.
Esto es lo que el Señor ha dicho. Mira lo que dice el Señor. En el verso 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo voy a interceder, va a venir el Espíritu Santo para que los guíe. El Espíritu Santo los va a guiar a ustedes a la verdad, no a una mentira. Porque el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo no tiene falsedad. El Espíritu Santo los va a llevar a ustedes al camino correcto de obedecer la Torah del Eterno, del Padre Celestial, de Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que los guiará a la verdad y hacia la justicia. Esa es la orden dada por el Eterno para nosotros. Usted podrá pensar que usted quiere ir al cielo, pero no va a ir al cielo sino a través de las Escrituras. Si usted no obedece al Señor, como el Señor dice, nadie viene al Padre, nadie va a atravesar el reino. Nadie va a usted no va a entrar al reino de los cielos si usted no obedece lo que Yeshua dijo. ¿Qué dijo el Señor? Si me ama. Si me ama, si usted le ama al Señor, dice que tiene que hacer usted. Iglesia pentecostal, iglesia triteísta, iglesia monoteísta, testigo de Jehová, mormona, católica. ¿Qué tiene que hacer para ir al reino de los cielos? Dice, si me amas, guarda mis mandamientos, mis moed, mis fiestas, mis ordenanzas. Esa es la salvación de nuestras almas. El verso 17, el Señor nos habla y le dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea que el Espíritu de la Torah, el Espíritu de la santidad, me guía. Me da el conocimiento para entender las ordenanzas del Creador. Por esa razón necesitamos nosotros entender cómo se funciona. Sé que estas enseñanzas pocos hermanos las ven y se conectan, pero sé que después las ven. Porque no se ponen ahí para que los miren, porque si los ven ahí van a criticarle. Son malos. Entonces dice la Escritura, mira lo que dice el Señor. El Señor nos habla en el verso 20 y voy a ir rápido en esto porque esta es una parte de la enseñanza del día de hoy. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. El verso 21, el Señor habla. En el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mira, esa es la ordenanza. Yo predico este lugar aquí y yo sé que muchas personas, unos ven, otros no ven. Vuelvo, hasta los hermanos de la iglesia, unos se conectan, otros no se conectan, otros andan vagando, otros están viendo televisión, otros no les interesan las instrucciones de la Torah y ahí viven. Así anda el mundo creyente hoy en día. Pero va a venir el Señor, y cuando el Señor venga, los hallará dormidos. Entonces el Señor dice, estas son las ordenanzas. Yo lo que hago acá es enseñar la Torah, enseñar las instrucciones de la Torah, para que todo aquel que en él cree, que escucha, que shema, que oye y obedece al Señor, ese tendrá vida eterna. El Señor dice, nadie vendrá a mi Padre, nadie va a ir al Padre, si no es a través de mí. Yo soy el que hablo, yo soy el que digo, y ustedes van a obedecerme a mí. Si ustedes me llaman a mí Señor, obedezcan lo que yo les he ordenado. Esa es la orden. Entonces en el verso 21 el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo le pregunto a usted, ¿usted ama al Señor? ¿Tiene sus mandamientos? ¿Conoce la Torah? ¿Conoce sus tiempos? ¿Conoce Moedín? No los conoce. Muchos hermanos, aún pastores, que no entienden todavía las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor no se le ha revelado.
Porque ellos sus corazones son duros. Sus corazones no quieren ser blandos. Ellos prefieren seguir en el camino de las naciones. Ellos prefieren seguir en el camino del fariseísmo. Ellos prefieren seguir en ese caminar diciendo que Dios les habló, que Dios les dijo y que Dios hizo esto y que Dios hablan con Él y Dios no les habla. Porque cuando el Señor habla, Él habla la palabra correcta. Y si estás mal, te corrige de tu camino. Y si no te corriges, te manda una persona para que te corrijas de su caminar. Estas son las órdenes. Entonces el Señor dice, ese es el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Claramente el Señor dice, si ustedes me aman, yo les voy a amar también a través de mis mandamientos que yo les he dado. Pero la gente, si yo estuviera hablando acá un evangelio torcido de engaño y de mentira, la gente estuviera más pendiente de las enseñanzas. La gente estuviera atenta a los disparates que se dicen en este lugar. Pero como acá no se enseñan disparates, se enseñan las escrituras de la manera que están escritas, la gente no le para mucha atención. Pero más de alguno entenderá las ordenanzas del Eterno. Y dice la escritura, bien importante, respondiendo en el verso 23, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y nosotros vamos a venir a traerlo, haremos morada con él. Más claro no puede estar, señores. Más claro no puede estar las ordenanzas de la escritura. Más claro no puede estar la enseñanza. Y yo estoy leyéndoles en el Evangelio de Juan. Y esto es una ordenanza de la Torá. Porque el Señor le dice aquí es un cumplimiento de la Torá. Él dice, el que me ama mi palabra guardará. ¿Qué es este? Es un hecho de la escritura de la Torá. Deuteronomio 18, él dice, yo pondré mis palabras en la boca del Mashiach. Yo pondré mis palabras en su boca. Esa es la ordenanza. Y ahora él está hablando aquí. Entonces la Torá dice, yo voy a levantar una persona. Yo voy a levantar un profeta en Israel. Voy a poner mis palabras en su boca. Y él les va a hablar conforme lo que yo les mande. Él no va a hablar disparates. Él va a hablarles a ustedes y los va a corregir. Él va a levantar. Él va a restaurar a Israel. Él va a hacer las cosas que han quebrantado por siglos, por años. Él las va a restaurar. Él las va a volver a poner en su lugar. Por eso el Señor dice en su palabra en Deuteronomio 18, el que no le escuche a él, el que no le oiga a él, el que no oiga las palabras de Yahshua HaMashiach, el que no escuche las palabras del Señor, dice él mismo en la Torá, yo le pediré cuenta. El Señor está cumpliendo su palabra y dice en el verso 23, el que me ama, mi palabra guarda. Porque las palabras que él está hablando no son las palabras de él, son las palabras de la Torá. Todo lo que Yeshua está haciendo es hablando la Torá. Porque la Torá dice que el Señor iba a poner sus palabras en la boca de él. Y ahora el que no escucha, el que no hace Shema y obedezca a Yeshua, que él dijo, nadie va a ir al Padre si no me obedece. Si no es a través de él, que es el enviado, Mashiach quiere decir el enviado, usted no va a poder tener salvación. Y pasó toda su vida entera en una iglesia golpeándose un pecho. Y no entendió la escritura. El Señor todavía él dice, vino el diluvio y se los llevó a todos porque no entendieron. Ahora se predica este evangelio. Esto es nuevo, esto es algo, no es nuevo, sino que esto es algo que la gente ha ignorado por los siglos. Y la iglesia se ha dedicado más en vagar que enseñar las escrituras de la Torá a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, a nuestros jóvenes, a nuestras iglesias.
Han dejado las escrituras a un lado y se han dedicado a hacer negocio de ellas. El Señor les habló en el capítulo 10 y les dice, esta gente ven a venir al lobo y como son asalariados se van. Y la gente de la iglesia está enfocada más en lo material que en la salvación de las almas. Y esto no lo podemos entender nosotros. Entonces el Señor está hablándoles la Torá y les dice, el que me ama mi palabra guarda. Mi Padre le amará. ¿Sabe por qué le amará Hashem, el Rey de Israel, Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Sabe por qué? Porque Él dice, yo pondré mis palabras en la boca de Él. Y Él les hablará todo lo que yo le mande. Si usted no quiere obedecer, entonces usted es un pagano. Porque no quiere obedecer lo que el Señor ha ordenado. Y no me interesa si usted es pastor, o usted es un maestro, o es un líder religioso que está todos los domingos ahí en un altar calentando una silla. Tiene que reconocer que Él es su Dios, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y quien no obedezca a Él, comparecerá delante del Señor. Y el Señor le dirá en aquel día, apártate de mí, no te conozco. Hacedores de maldad. Serán expulsados del reino, no entrarán, por más que usted diga que usted es la iglesia verdadera, por más que usted diga que usted nació en el día de Pentecostés, es un charlatán y mentiroso. Por más que usted diga que el Señor le habló, que está lleno del Espíritu Santo, que usted tiene toda la libertad y que usted tiene la llave de la iglesia, etcétera. Usted lo que es un charlatán y falso y mentiroso, porque la Torah dice, cualquiera que hablare en mi nombre y no se cumple lo que él dijo, el tal profeta debe pagar, debe morir por las cosas que él ha hablado. Estas son las órdenes que están en la Torah, en el libro sagrado. ¿No queremos escuchar esto? ¿Estas palabras son duras para usted? ¿Le parecen desagradables estas palabras? ¿Les parece a usted que este no es palabra de la Torá, no es palabra del reino? Si usted dice que esto no es palabra del Señor, entonces usted está en un camino equivocado. Porque el Señor vino a traer disensión, no vino a traer paz, vino a traer disensión entre todos. Trae un evangelio que incomoda al mundo creyente. Por eso que los fariseos de la época querían matar a este hombre que traía este evangelio. Nicodemo vino y le dijo, nadie puede hablar así con esa autoridad que tú tienes si no está y Yod-Heh-Vav-Heh con él, el Eterno de Israel. Bien importante esto. El apóstol Pablo estaba con ellos. El apóstol Pablo fue asignado a la iglesia para que la iglesia se convierta al Eterno, para que la iglesia vuelva a los pies, porque debemos regresarnos nosotros del mundo a la luz admirable, a la emuná del Eterno, al Dios de Israel. Debemos regresar a sus caminos, debemos volvernos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Bien importante estas cosas. En el libro de los Hechos, quiero leerles este pasaje, que este es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que ha sido dado para los gentiles, para que la gente crea, para que la gente obedezca. Mira lo que dice, está ahora en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Estoy ahora estamos viviendo la Torá. Estamos en los libros de los Hechos. Muchas personas del mundo cristiano evangélico les gusta el libro de los Hechos. Les encanta. Las redes sociales están llenas del libro de los Hechos. Hechos 2:38, Hechos 4:12, Hechos 20. Y hacen toda una fiesta de hechos. Pero de los hechos de los apóstoles, del seguidor de Mashiach, ninguno hace su voluntad.
Ninguno hace lo que el Señor les dijo que debían obedecer. Y dicen que Pablo era un hombre gentil, que Pablo no obedecía a la Torá, que Pablo no era judío, que no sé qué, y la gente se llena de cosas. Quiero enseñarles esto bien importante. Recuérdense que el Señor Yeshua vino y habló a Saúl y lo tumbó cuando él estaba persiguiendo él andaba persiguiendo al verdadero, a la Torá verdadera, porque él se había instruido con mandamientos y doctrinas de hombres. Por eso que Pablo estaba enchilado con la Torá, porque así como usted ha sido instruido en camino de las naciones que celebran Navidades, ahí está con la iglesia lleno celebrando Navidades. Ahí están los líderes religiosos, los pastores, los líderes, todo el cuerpo ministerial reunidos para celebrar estas fiestas paganas. Y la defienden, él nació el Señor este día, etcétera, y hacen cada cosa. Pablo, de la misma manera, Saúl, fue instruido en la iglesia, en la Torá, pero con una instrucción equivocada. Porque Pablo dice, yo conocí la Torá, la ley por mis padres, que mis padres me enseñaron esto. Me enseñaron a odiar a los discípulos de Yeshua, que enseñaban la Torá. La Torá estaba descontrolada, estaba despedazada, no se hacían conforme el Creador había ordenado. Y él tenía autoridad ahora. Hasta que vino el Señor, dijo, no, déjenme a Saúl, a Pablo, Saúl de Tarso, y voy a conquistarlo para que me lleve el verdadero informe, el verdadero evangelio del reino, que es la Torá, a los gentiles, y empiece a predicarla, para que los gentiles oigan y se arrepientan. Y por eso enseñamos nosotros el camino del evangelio, del reino. Entonces dice el Señor así, en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Mira, bien importante esto. Mira dónde andaba Pablo. Pablo dice en el capítulo 17, pasado por Antípolis y Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Había una sinagoga de judíos. No había una iglesia cristiana, era sinagoga de judíos. Estos judíos habían aprendido otras costumbres, otras ideas, porque después que la iglesia se desbarató, ellos adoptaron las instrucciones, agarraron, igual como hace unos 70 o 80 años atrás, la iglesia cristiana pentecostal, unida, hispana, como se llame, agarraron las escrituras y les dieron su ensalada y la sacaron y empezaron a predicar un evangelio torcido, sin obedecer las ordenanzas de la Torá. Entonces este grupo judío que está aquí, que Pablo encuentra, estaban administrados por una enseñanza igual de la misma manera, porque habían pasado aproximadamente un siglo donde la iglesia estaba desbaratada y ellos habían sido esparcidos. Pablo dice en el verso 2, como acostumbraba fue a ellos. Pablo dice, bueno, aquí está una iglesia sinagoga, yo voy allá a la Torá, voy en el Shabbat, vamos a ir a celebrar, vamos a hacer lo mismo. Y dice, por 3 días de Shabbat, o sea que fue 3 fines de semana en Shabbat, dice, de reposo, discutió con ellos. Mira que Saúl llega a la sinagoga y dice, bueno, aquí está la sinagoga, pero usted tiene que tener mucho cuidado, la iglesia donde usted está metido, porque no todas las iglesias tienen la información correcta. Entonces Pablo fue y dice, bueno, yo aquí ando en Tesalónica, hay una iglesia aquí de judíos, está la sinagoga. Hombre, qué mejor lugar que estar en una sinagoga donde está la Torah. Pero el problema era que ahí habían agarrado otras costumbres, igual que la iglesia hoy en día ha agarrado otras costumbres. No quieren aceptar el verdadero evangelio del reino.
porque están metidos durante 70, 80 años, les metieron y les lavaron el coco, diciéndoles que ellos se van mañana, no en abrir y cerrar de ojos, y que solo necesitan el bautismo en el nombre del Señor y ya son salvos. Entonces ya ahora todo el mundo es salvo y va para el reino de los cielos. Saúl dice, voy a la sinagoga, voy en el Shabbat, voy el primer Shabbat, el segundo Shabbat, en el tercer Shabbat. Dice en el verso 2, dice, acostumbrado fue por 3 días de reposo, 3 días de Shabbat, y discutía con ellos. ¿Qué discutían? Verso 3, bien importante, y espero que usted tenga una Biblia en su casa. Dice así, declarando, exponiendo por medio de las escrituras. ¿Sabe cuáles eran las escrituras? La Torá. No había Nuevo Testamento todavía. No estaba Apocalipsis, no estaban los Romanos, no estaba Corintios, no estaba nada, no se habían escrito nada de eso. ¿Sabes qué se dialogaba? La Torá. Y los judíos habían agarrado la Torá y la habían entendido al estilo gentil, al estilo pagano. Oh, vamos el día domingo, hermano, a la iglesia, vamos a celebrar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pablo dice, oye, pero en un momento, dice Pablo, entra en el verso 3, dice, declarando, exponió por medio de la Torá, las escrituras, que era necesario que el Mashiach, que Yeshua, padeciese y resucitase de los muertos. ¿Sabes qué es esto? Pablo enseña esto, dice, era necesario que Yeshua resucite, porque Yeshua es el primicia. Yeshua es el primicia de la resurrección. Era necesario que eso suceda. Ustedes no entienden eso. Los judíos estaban ahí, no entendían, y dicen, ustedes no entienden esto. Y así vive todo el mundo, no comprende. Entonces Pablo les enseña, dice, era necesario que Yeshua resucitase para la salvación de los muertos. Yeshua, quien yo, dice, os anuncio, decía él, es el Mashiach, él es el que debemos oír. No un sistema que los está matando, un sistema que nos condena. ¿Quién debemos escuchar? Debemos escuchar, decía, al Mashiach. Aquí dice la Torah, dice, aquí dice en Hechos, dice en la Biblia, Reina Valera, dice el Cristo, que es, bueno, aquí dice Cristo, pero Cristo no es nada, él es el Mashiach. Aquí habla del Mashiach. El Pablo le dice, él es el Mashiach, el enviado, el que el Señor manda a través de la Torah, el capítulo 18, él mandó, debemos obedecerle. Verso 4, empezaron el problema en la iglesia y este problema va a estremecer a todo el mundo cristiano en los últimos días. Este problema va a traer divisiones y contiendas entre todas las personas que creen en un evangelio torcido. Porque el Creador del cielo y de la tierra dice que Él en los últimos días enviará espíritu de sabiduría a los jóvenes, para que los jóvenes escuchen y empiecen a hacer arreglos a las ordenanzas de su vida. En el verso 4 dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, con Silas, y de los griegos piadosos, gran número. Ahí creyeron un montón de gentiles y mujeres nobles. No pocas, pero había un poco de gente que se convirtieron, que eran gentiles. Que eran gentiles. Obedientes a la Torá. Bien importante. Entonces dice la Escritura, yo espero que usted tenga una Biblia con usted en su casa. En el verso 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, porque hay un montón de gente que tiene celos. Hermano, mire, yo recibo llamadas de gente, me dice, mire hermano, aquí no se enseña nada de eso, ni idea teníamos nosotros que era eso. Y hay gente que empieza a tener celos porque aquel está enseñando la Torah y aquel no enseña paganismo, está enseñando como una iglesia pagana romana.
les enseñan lo mismo, el mismo mensaje de los romanos, el mismo mensaje tienen ellos, y el problema es que van para el cielo. Entonces dice la escritura, y esto está escrito, y usted puede rascarse la cabeza y todo lo que usted quiera también, porque está escrito acá. Dice el verso 5, entonces, los judíos que no creían teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. En el verso 7 dice, a los cuales Jasón ha recibido, todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Están diciendo que hay otra persona, que nosotros estamos mejor con el mundo político, religioso, que con el Señor. El problema era, ellos decían, Pablo está enseñando otro evangelio, vienen con otra enseñanza. Pablo está enseñando que hay otros líderes que debemos seguir aparte de la iglesia de nosotros. Y se levantaron en contra, como lo hay hoy en día. Como lo hay gente diciendo, no escuches a esa gente judaizante. No escuches a gente que está hablando de la Torá y qué es eso. No escuches a esa gente. Te van a confundir, te van a poner tonto. No, más bien abre el oído. Está atento a la voz de la Torá. Atento a la voz del Padre Celestial, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque es tu salvación en juego. En el verso 8 dice, alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenían fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y verso 11 dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que tiene que hacer usted. Y yo le invito a cualquier pastor, cualquier líder, cualquier persona que predica en un altar, que abra la escritura, que escudriñe para ver si esto es real, si es verdad. Que usted no se va a salvar así como usted cree. Usted se va a salvar a través de la obediencia de la Torá. Nada más. Yeshua viene pronto. Y si usted no está preparado, usted se va a quedar. Porque está atentando contra el Altísimo. Y el nombre de Hashem está siendo profanado en tus días de servicio, en los días domingos. Porque no están guardando el día del Shabbat. No están guardando sus ordenanzas que el Señor ha dado. Y ellos hablan en lengua entre comillas. Y allí se derrama el Espíritu Santo entre comillas. ¿Qué clase de Espíritu Santo tendrán? Voy a irme adelantando un poco rápido. Dice en el verso... dice la escritura del verso 16. Así que discutían en las sinagogas. Hablaban con Pablo. Pablo, ¿cómo es esta enseñanza? Nosotros somos judíos, vienes a la sinagoga y aquí se nos han dicho que las escrituras eran así, que ya no estamos bajo la Torá, sino que bajo la gracia. Que ya no necesitamos obedecer nosotros los mandamientos del Eterno. Pablo, ¿por qué tú vienes hablando estas cosas? ¿Por qué vienes diciendo esto? Y ellos llamaron la atención y queremos saber, enséñanos. Y empezaron, y dice la escritura en el verso 17, discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, en las plazas cada día con los que concurrían. Verso 18, y algunos filósofos de los epicúreos
etiosos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrerío que está hablando Pablo? ¿Qué quiere decir este montón de cosas que está hablando? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Yeshua y la resurrección de ellos. Usted podrá decir, oh, nosotros somos salvos ahora por gracia, ya. No. Él les está diciendo, ustedes no obedecen lo que Yeshua vino. Él vino a restaurar el trono a David, su padre. Yeshua vino a restaurar todo lo que se había perdido. Yeshua vino a poner todo en orden. Por eso cuando él estaba en la cruz, en el madero, él dijo, Padre, consumado es, hecho está, lo hice. Todo lo que me mandaste hacer, lo he hecho. Es bien importante que usted entienda esto. Y ninguno de los que me diste perdí. Todo lo que tú me diste lo puse por obra. Entonces ahora Pablo está diciéndoles a ellos que les predicaba el evangelio del Señor y de la resurrección de ellos. Verso 19. Tomándole, le trajeron a Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Qué bonito que fueran toda la gente y dijeran, hermano, podemos saber, puede enseñarnos a cómo es esta cosa, queremos ser salvos, pero como tienen un corazón entenebrecido, tienen un corazón duro, tienen un corazón como una piedra, y a ellos no se les puede decir nada, porque ellos son los siervos del Señor, y ellos son los santos, y no se les puede tocar. No tengas temor de ellos, dice el Señor. No tengas temor de ellos. El Señor Yeshua dijo, no tengan temor al que mata el cuerpo. Bien importante esto. Estoy enseñando la Torá, para que vean que la Torá es importante en la vida del creyente para la salvación. Entonces el Señor, ellos vinieron y le dijeron a ellos, podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Podemos saber, ¿por qué no nos enseña la Torá? Nosotros hemos creído porque ahora nosotros salimos y han pasado los años y los rabinos murieron, no tenemos quien enseñe la Torá. Y tú fuiste enviado por el Señor a nosotros, entonces enséñanos, dice, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que tú hablas. Sí, es la Torá, es la enseñanza, los moedín, los tiempos, las cosas. Si usted no la obedece, fracasará. Mira lo que dice. Verso 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Sabe por qué la gente no entiende del Omer? Por ejemplo, yo estaba hablándoles el conteo del Omer. ¿Sabe por qué la iglesia cristiana no sabe nada del conteo de Omer? Usted va a una congregación y le pregunta a todos los feligreses ahí cuántos Omer hay que contar para llegar a Shavuot. Ellos no entienden. Si usted va a una iglesia y le dice, ¿saben qué? Ya vienen las fiestas de Shavuot, se acercan. Ellos le van a decir, nosotros no entendemos eso. Usted va a una iglesia y le dice, oh, ya viene la luna nueva del mes de Aviv. Ellos le van a decir, nosotros no tenemos ni idea de todas estas cosas. Oh, ya viene la fiesta de Yom Teruah también. La fiesta de Yom Teruah. No sé cuándo sucede, ni qué día, cómo es la cosa, cómo funciona. No la entienden. ¿Sabe por qué?
porque no se les ha enseñado y han pasado los años y se murieron sus viejitos rebeldes duros y no entendieron el evangelio del reino. Salió la nueva generación y salió otra bola de perversos ahí para confundirlo. Después vino esa otra generación y se murieron, porque la gente muere 40, 80 años. Y entonces ahora tenemos un gran problema. Entonces ellos dijeron, pues traes, en el verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber, ¿qué quiere decir todo esto? Enséñanos la Torah. ¿Qué dice la Torah? Ok, enséñanos. Enséñanos. ¿Cómo es esto? ¿Está escrito en las Escrituras? Sí, está escrito. Usted debe de obedecerlo. Entonces, mira lo que dice el Señor. Ya voy a terminar con esta enseñanza. Podría seguir, pero aquí el tiempo es rápido. Entonces dice la Escritura así. En el verso 21, porque todos los atenienses, los extranjeros, residentes de allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Cualquiera que llegaba con una cosa diferente estaban atentos. Voy a irme adelantando un poquito más. Pablo les dice a ustedes en el verso, entonces Pablo en el verso 22 dice, puesto en pie en medio del lugar, en medio del púlpito, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Mira, bien importante esta palabra que está aquí en las Escrituras, religioso. Porque las iglesias hoy en día no son creyentes en el Mashiach, sino que son religiosos. Hay un montón de gente religiosa. Hay en las iglesias que hay un montón de gente con velos blancos en la cara, metidos, y usted los va a ver los días domingos, con los mantos tapándose la cara, y no se les ve otra cosa. Salen de las iglesias y son grandes sinvergüenza. Amén. Y ellos son santos, son profetas, hablan en lengua, le profetizan a usted mentira, engaño, falsedad. Oh, el Señor me ha dicho que tienes que orar, el Señor me ha dicho que tienes que hacer esto, Señor. Cada cosa que inventan. Vuelvo, estas enseñanzas no son para personas nuevas, son para gente madura ya. La gente nueva quizás no le interese. Entonces es bien importante que usted entienda esto. Religioso es diferente a ser creyente. Por eso el Señor dice, todo aquel que creyere será salvo, mas todo aquel que no creyere, que es religioso, será condenado. Entonces el Señor, Pablo le dice a ellos, Saúl, entonces les habla a ellos y les dice, porque pasado allí mirando vuestro santuario, hallé también un altar, el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Ustedes tienen un Dios que no conoce, pero es el que yo les vengo a anunciar. Y ese Dios tiene reglas distintas. Ese Dios tiene reglas diferentes a las que ustedes tienen. Y más le vale que usted vaya preparándose y saliéndose de esos lugares, de esa cueva de ladrones que están metidos. Amén. Más le vale que usted vaya haciendo arreglos. Saque a su familia, a sus hijos de esos lugares y busque un lugar donde se le prediquen las Escrituras. Entonces dice el Señor, voy rápido, y dice en el verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, todos somos iguales, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El Señor le dice, les ha dado le ha prefijado el orden de sus tiempos, de sus moedín, y los límites de su habitación. Estas son las órdenes que el apóstol Pablo les dijo que debían obedecer. Para que, verso 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente
no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos, nos movemos, somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o la plata, o piedras de escultura de arte, de imágenes de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la orden. Manda a todos los hombres, todas las iglesias, de todas partes. Dice el apóstol Pablo, por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón, quien digno, dando fe a todos, como haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron la restauración de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de otra vez, etcétera. Y se burlaban de las cosas como el día de hoy la gente lo hace. Vamos a dar hasta aquí. Puede seguir leyendo usted. Puede seguir leyendo, porque más adelante en el versículo 18, Pablo sigue en los días de Shabbat enseñando. Acá, en el capítulo 18, verso 4, dice, discutían en las sinagogas este tema, porque este tema es de hablar, este tema es de discutirlo bien a fondo, porque si usted quiere ser salvo, lo único que le queda es la ordenanza de la Torá. No le queda otra. Entonces usted tiene que dialogar, tiene que llegar a un acuerdo. Si usted se quiere salvar, si usted no se quiere salvar, pues ya qué. Pero recuérdese que la salvación viene de los judíos. Acuérdese usted de eso. La salvación proviene de los judíos. Bien importante esto. Con esto voy a terminar el día de hoy la enseñanza de la Escritura, para que nosotros entendamos. En el capítulo 18, dice Pablo, discutían en las sinagogas todos los días de Shabbat y persuadían a los judíos y a los griegos. Bien importante. Y dice aquí en la Escritura, voy a ir rápido y con esto termino. Dice, y se detuvo allí en el verso 11, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de la Torá. 1 año y 6 meses para instruir un pueblo, para instruirles acerca de la Torá. Verso 12, dice la Escritura, pero cierto Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Siempre hay un problema. El diablo siempre buscará una cosa para destruir la Torá, la palabra. Y ahí de usted si se hace aliado con ellos. Y dice, y lo llevaron a tribunales, diciendo, este persuade, oiga bien la enseñanza que daba Pablo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la Torá. Claro, es que las enseñanzas de las naciones del mundo son diferentes a la Torá. Entonces cualquiera que las oye dice, este está loco. Como no las entiende. Como no las entiende, entonces ya no puede. Entonces Pablo, y mire Pablo aquí bien, me gusta esto. Con esto cierro acá. Yo dije que iba a terminar, pero no termino. Y mire esto. En el verso 21 dice, sino que se dio prisa, se despidió de ellos, Pablo ya ir yéndose de ellos, diciendo, es necesario. Oiga bien lo que dice Pablo, el maestro, el rabino Shaul, instruido por Gamaliel, instruido por Yahshua HaMashiach, mira lo que dice, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene,
pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y se fue. ¿Sabe qué fiesta era la que iba? A la fiesta de Shavuot, que se encuentra registrada allá en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Ahí está. Ustedes tienen chance de leer la escritura. Entonces Pablo todo va guiándose conforme a la Torah. Si usted quiere seguir en un camino torcido, en un camino de las naciones, déjeme decirle que será un camino de muerte, como dijo el Señor. Cualquiera que camine, dijo el Señor, en camino que piense que le va a ir bien, que crea que este camino es más recto y aquí va a llegar, dijo el Señor, será camino de muerte. Eso fue la ordenanza del Señor. Dice, cualquiera que vaya por otro camino, será un camino de muerte. Y que no entre por la puerta de las ovejas, será camino de muerte. Así es que el Señor me lo guarde en esta hora. Gracias a todos por la sintonía. Gracias por su tiempo. Que el Eterno los guarde a cada uno de ustedes en esta hora. Shabbat Shalom a todos. De una manera muy especial. Gracias a todos los que nos ven. Gracias por sus comentarios. Si usted tiene preguntas, mándelas por favor a nuestro estudio. Y le vamos a contestar conforme las ordenanzas de la Torah. Así es que Shabbat Shalom a todos en esta hora de una manera muy especial. Gracias y que el Eterno les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en esta hora. Se me quejó la música. Amén. Así es que gracias a todos y que el Eterno les bendiga. Cantos llevando la Torah a Shabbat Shalom a todos y el Eterno les bendiga. Mañana a todos los hermanos que nos ven en esta hermosa noche, se me había olvidado, mañana no tendremos servicio en nuestro edificio de reunión porque hay un problema en el edificio y no hay energía. Entonces están reparando el local, están reparando el edificio y nosotros no podemos entrar. Me avisaron hoy en la tarde que no había energía en el edificio. Así que le aviso a los hermanos que nos ven, por favor comuníquense con otros hermanos y díganle que no, mañana no tenemos servicio porque el edificio lo están arreglando, tuvieron unos problemas de construcción y están arreglándolo. Entonces no tenemos energía, mañana no vamos a tener servicio en nuestro salón de reuniones en el Shabbat. Así es que por favor anúnciele a todos los hermanos que no vamos a tener mañana en el servicio, pero yo voy a estar enseñando mañana a las 10 de la mañana, voy a estar enseñando la Torah. Mañana tendremos una enseñanza poderosa de profecía. Shabbat Shalom a todos, gracias. El Eterno les bendiga. Shalom. Oh, qué buena música viene.